Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Y nuevamente es un placer volverme a dirigir a ustedes a través de este medio. ¿Acaso se han hecho esta pregunta? ¿Por qué hay tantas denominaciones de iglesias en el mundo? ¿Acaso está Cristo dividido? Dentro de la cristiandad moderna hay miles de iglesias con diferentes denominaciones e incontables grupos y sectas pequeñas. ¿Por qué? ¿Cuándo empezó la confusión? Es difícil de creer, pero es totalmente cierto. Los hechos de la historia bíblica y secular causan asombro. Y es hora de que descorramos el velo, hora de que sepamos cuándo y dónde empezó toda esta confusión religiosa. Toda persona que piensa y toda denominación religiosa comprende que en un momento dado de la historia hubo una gran apostasía, una desviación de la verdad original. Jesucristo no fundó muchas iglesias ni denominaciones. Leamos lo que él mismo dijo al respecto. Pasemos a Mateo capítulo 16 y leeremos la mitad del versículo 18. Edificaré mi iglesia. Él dijo claramente, edificaré mi iglesia. Y lo hizo. Aquí no leemos edificaré mis iglesias en plural. Él lo dijo en singular, mi iglesia. Una iglesia que recibió la comisión de predicar y publicar al mundo entero su evangelio. Es decir, el mensaje que él había traído de Dios. Pero, ¿qué es lo que vemos hoy? Miles de iglesias. Todas diferentes, todas fundadas por hombres. Cada una de que está segura de que enseña la verdad. Pero todas están en desacuerdo. Todas predicando muchos evangelios y cosas diferentes. Pero, ¿cuál es el único evangelio que Jesús predicó? Las iglesias tradicionales y seculares no lo saben. Vayamos a Marcos, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bajando al versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es indispensable creer ese evangelio para ser salvo. ¿Y cómo puede usted creerlo a menos que sepa lo que es? Estaré hablando en otro sermón sobre este tema de vital importancia. Y quiero aprovechar y recomendarles que visiten nuestra página web www.cdlidd.es www.cdlit.es y pueden leer nuestro libro titulado El Evangelio del Reino de Dios. Es totalmente libre de costo. No se le pide información alguna y pueden descargarlo o leerlo en línea. Y si desean alguna copia impresa, puede escribirnos a www.cdlit.es@gmail.com. Regresando al tema de por qué hay tantas iglesias y denominaciones diferentes en el mundo, la mayoría de las personas creen que la verdadera iglesia había de crecer rápidamente hasta convertirse en una organización poderosa, dotada de enorme influencia en el mundo. Creen que había de ser un factor estabilizador
de la civilización, capaz de hacer un mundo mejor. Pero la realidad es otra. Cristo no fundó su iglesia para semejante propósito. Veamos lo que Jesús dijo en su última oración por la iglesia. Pasemos a Juan capítulo 17 y vamos a leer aquí los versículos 9 al 16. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas por estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Los miembros de su iglesia, pues no pertenecían a este mundo. Eran extranjeros, embajadores de Cristo. Y Jesús hizo una advertencia. Vayamos a Juan capítulo 15 y vamos a leer el versículo 20. Juan 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Esta verdadera iglesia de Dios había de sufrir persecución y dispersión. Ahora veamos lo que escribió el apóstol Pablo. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta es una profecía con doble cumplimiento. Ya tuvo un primer cumplimiento y entre poco tiempo volverá a cumplirse. Veamos lo que Jesús dijo en la noche que fue arrestado. Vayamos a Marcos, capítulo 14, versículo 27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Crucificado Jesús, el pastor, la oveja, o sea, su iglesia, habían de dispersarse. Aquella misma tarde Jesús había advertido a sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 32, que dice: seréis esparcidos. Y esta persecución y dispersión comenzó muy pronto. Pasemos a Hechos capítulo 8 y vamos a leer el versículo 1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. No encontramos ninguna profecía que hable de la iglesia como una entidad grande y fuerte de influencia en el mundo. ¿Cómo Jesús le llamó a su iglesia? Vayamos a Lucas, capítulo 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Jesús la llamó una manada pequeña, despreciada
perseguida y dispersa por el mundo. Dispersa, pero nunca dividida. Siempre una iglesia que hablaría una misma cosa. No se fraccionaría en sectas diferentes. Por otra parte, las profecías hablan de apostasía, engaño y división en el mundo. Jesús advirtió lo primero que ocurriría en el mundo. Un gran engaño que llegaría a su punto culminante en nuestros días. En la gran tribulación que ya se avecina. Pasemos a Mateo, capítulo 24, y vamos a leer los versículos 4 y 5. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Noten bien que los engañados no serían pocos, sino muchos. Los pocos serían los verdaderos cristianos. Jesús describió la misma situación del mundo al decir en Mateo capítulo 7, vamos allí, Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto no es lo que el mundo cree, probablemente no es lo que usted ha escuchado y creído, pero es lo que Cristo dijo. Cuán grande es el engaño en este mundo. Pasemos a 2 de Corintios capítulo 4 y vamos a leer el versículo 4 y lo voy a leer de la Reina Valera de versión de 1995. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La Biblia presenta a Satanás como el Dios de este mundo. Satanás no aparece como un diablo, sino como un Dios, un ángel de luz. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, se habla de Satanás, el cual engaña al mundo entero, y lo ha hecho. Sí, muchos vendrían en el nombre de Jesús, proclamando a Cristo, diciendo que Jesús es el Cristo, y sin darse cuenta estarían engañando al mundo. Los apóstoles, instruidos por Jesús directamente, advirtieron a la iglesia de la separación de la fe que comenzaría hacia finales de su ministerio. Habían transcurrido escasamente 20 años desde la crucifixión de Jesús cuando el apóstol Pablo, en una de sus primeras cartas inspiradas, pidió a los cristianos que no se dejaran engañar por prédicas falsas y cartas apócrifas supuestamente enviadas por los apóstoles. Vayamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y leeremos el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, la intervención de Dios en los asuntos humanos, con el regreso de Jesucristo para gobernar a las naciones, sin que antes venga la apostasía. Ahora pasemos a Hechos, capítulo 20, y leeremos los versículos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El apóstol Pablo, el maestro a los gentiles, explicó cómo había de empezar la apostasía. Reunió a los ancianos
o sea, a los ministros de la iglesia en Éfeso, para darles su último mensaje acerca de la responsabilidad que tenían con las congregaciones locales. Pero, ¿para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos, para ganarse adeptos, para empezar nuevas denominaciones religiosas. ¿Ha captado usted la importancia de estos dos versículos? Pablo reunió a los ministros porque sabía que tan pronto como él partiera de Éfeso, llegarían a las congregaciones locales ministros falsos, lobos vestidos de corderos para apoderarse de los cristianos. Algunos de los ancianos que ya formaban parte de las congregaciones también pervertirían la doctrina de Jesús para conseguir adeptos. ¿Qué fue lo que Pablo le instruyó al evangelista Timoteo? Pasemos a 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 2 al 4. Pablo le dijo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, apoyarían a los ministros que se mostraban dispuestos a predicar lo que ellos deseaban escuchar. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto fue en tiempo de los apóstoles y evangelistas. Muchos de los que tenían comunión fraternal en las congregaciones locales de la iglesia primitiva. Luego de unas 2 generaciones, ya no soportaron la sana doctrina porque se habían arrepentido de verdad y por lo mismo no habían recibido el Espíritu Santo. Siguieron a maestros que a cambio de dinero les daban gusto predicando fábulas. Las fábulas llamativas del misticismo y la adoración del sol que inundaban al Imperio Romano. Cuando Pablo dirigió su segunda carta a los tesalonicenses, y estos eran cristianos de origen gentil, vayamos allí, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Pablo les advirtió, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Noten que las enseñanzas de la iniquidad o desacato a la ley divina ya estaban en acción en tiempos de Pablo. Abundaban en el mundo romano las religiones de los misterios derivados de los antiguos misterios del culto del sol. Muchos comprendieron que al incluir el nombre de Jesús ganarían más adeptos. Judas también advirtió a los cristianos. Vayamos allí, Judas, y vamos a leer los versículos 3 y 4 y versículo 19. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bajando al versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Estos predicaban la penitencia, pero no el arrepentimiento. Jesús dice que estos predicadores alejaron a sus adeptos
de la congregación de los creyentes. Cuando Juan escribió sus epístolas, tuvo que dar esta triste noticia acerca de algunos. Vayamos a primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aunque estos embaucadores, llamados gnósticos, abandonaron la verdadera iglesia llevando tras de sí a muchos discípulos, su movimiento solo duró algunos siglos. Pero mientras tanto, se había infiltrado en la iglesia verdadera una apostasía más peligrosa aún. Pablo advirtió a las iglesias que serían mucho más los seducidos. Entre los cristianos habría falsos maestros que introducirían herejías. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Habría quienes torcerían las cartas de Pablo para darles un significado distinto del original. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer versículos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de todas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pero en vez de salirse de las congregaciones locales y formar sus sectas, como habían hecho otros, estos predicadores falsos permanecieron allí y empezaron a expulsar a los cristianos verdaderos. El apóstol Juan le escribió una carta a Gayo. Leamos lo que esta contenía. 3 de Juan, versículos 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, nos recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Los cristianos verdaderos, únicos elementos reales de la iglesia verdadera, estaban quedando fuera de las congregaciones visibles y organizadas. Otras personas se estaban haciendo al nombre de cristiano. Estaban tomando ese nombre e introduciéndose dentro de la iglesia de Dios. Seducían a las congregaciones locales y engañaban a muchos en el nombre de Cristo y los convencían de sus falsas enseñanzas, haciéndolas pasar por el Evangelio de Dios. Bien, destruida Jerusalén en el año 70, cuando el general Tito entró a Jerusalén, y muertos los apóstoles, sucede un extraño fenómeno. La iglesia verdadera casi desaparece de la historia, mientras surgen otras iglesias falsas. Quiero leer aquí algo de un historiador inglés llamado Edward Gibbon,
Y de este periodo el historiador dice: la historia eclesiástica exigua y dudosa rara vez nos permite disipar la nube oscura que encubre la primera era de la iglesia. Y eso es un libro que él escribió que dice la historia de la decadencia y la caída del Imperio Romano, y eso está en el capítulo 15. Quiero leer otro escrito de otro historiador llamado Jesse Lyman Herbert. Nos da más detalles en su obra, en la historia de la iglesia cristiana. Él dice: quisiéramos enterarnos de las labores emprendidas después por los asistentes de San Pablo como Timoteo, Apolos y Tito, mas con la muerte de aquel todos estos quedan borrados de la historia. En los 50 años después de la vida de San Pablo, la iglesia se envuelve en un cortinaje a través del cual nos esforzamos en vano por mirar. Y cuando el telón se corre por fin, alrededor del año 120 de nuestra era, con los escritos de los primeros padres de la iglesia, encontramos una iglesia que en muchos aspectos difiere grandemente de la que hubo en tiempos de Pedro y Pablo. Los historiadores perdieron de vista a la verdadera iglesia, mas no por eso esta ha dejado de existir, desde la época de Cristo hasta ahora. No obstante, pocos saben dónde buscarla. Para más información acerca de la verdadera iglesia de Dios, puede acceder a nuestro sitio web www.cdlidd.es, www.cedelit.es, y leer o descargar nuestra publicación gratuita titulada ¿Dónde está la verdadera iglesia cristiana hoy? O escribirnos a cdlidd.es para una copia impresa. Hasta aquí este corto mensaje. Les habló Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.